Bueno, muy buenas tardes. Es realmente un gusto estar aquí en las aulas de la prestigiosa Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Pues sí, como ha mencionado acá la licenciada, yo soy un profesional en psicología y he sido formado precisamente en mediación y conciliación gracias a la Universidad Internacional de México. ¿Qué es lo que les traigo hoy? Pues les traigo dos propuestas. En primer lugar, quiero mostrarles lo último que tenemos en formas de hacer mediación y conciliación. Muy bien, yo les quiero dar en esta oportunidad herramientas prácticas y incluso hemos traído como un presente para todos ustedes una guía de preguntas de cómo se debe realizar una conciliación desde un nuevo enfoque que es el que lo denominamos el enfoque centrado en soluciones. Es un enfoque eficiente, vamos a ver un poco de la historia del enfoque y cómo va esto, ¿no? Y quiero mostrarles además que esta forma de hacer un enfoque es una de las mejores herramientas en un contexto intercultural. ¿Por qué? Porque no tenemos que cambiar casi nada del enfoque al utilizar el lenguaje de las personas a las que nos debemos. Entonces, quisiera empezar con unos conceptos teóricos un poco más generales, un poco más básicos, lo que es paz negativa, paz positiva y conceptos generales que nos van a servir en el desarrollo de esta temática. En primer lugar, paz negativa. Esto es lo que buscamos nosotros como cultura de paz, es no solo la erradicación del conflicto, pero históricamente se entendía a la paz como la erradicación del conflicto, ¿no? La paz entendida por la ausencia de guerra, la ausencia de violencia directa. Hablábamos de una ausencia de guerras o rebeliones que estaba garantizada gracias a un poderoso aparato militar estatal o imperial, ¿no? Ellos decían, si quieres paz, prepárate para la guerra, ¿no? Lo que es un poco contradictorio. ¿Cómo vamos a prepararnos en el conflicto intentando asegurar la paz? ¿No? Conceptos muy antiguos como la paz romana, que constituía más que todo un sistema de orden, un sistema de control, de relación legal, pero aún así estaba basado todavía en simplemente la ausencia de violencia. No garantizaba la presencia de justicia, la presencia de prosperidad, que es lo que buscamos. Pero, como todo, a partir de estos conflictos, de estos hechos históricos, se generan las primeras instituciones que realmente se dedican a una construcción de cultura de paz, a partir de la guerra. Hablamos de la Cruz Roja, la Media Luna Roja, Oxfam y otras instituciones. Siguiente. Entonces, pasamos de la paz positiva a la perspectiva de la paz negativa a la perspectiva de paz positiva, ¿no? Esto viene, las primeras menciones de paz positiva vienen de 1959, cuando Johan Galtung funda el Instituto Internacional de Investigación para la Paz en Oslo. Entonces, ¿qué es la paz positiva? Todavía hablamos en ausencia de violencia, ausencia de violencia estructural, indirecta, esa clase de violencia es propia de las estructuras sociales que soportan algún tipo de desigualdad social, económica, política o militar, ¿no? También se busca la ausencia de violencia cultural o simbólica, la violencia implícita, la que no se puede identificar, la que actúa a través de estereotipos, de segregación. Pero todavía hace falta un cambio. Entonces, acá el doctor Wolfstein nos dice que la crisis sistemática forzará a la reflexión social, con la nueva búsqueda de una nueva definición de cultura de paz. Enfrentemos estos dos conceptos. No, acá les tengo una pequeña definición bastante académica de lo que puede significar una cultura de paz, pero lo que quiero recalcar de esta definición es el carácter polifónico. Esta definición nos manda de que cada cultura, cada comunidad, cada población tiene el derecho, tiene el privilegio de elaborar su propia definición de cultura de paz. No va a existir una universal. Eso es lo que tenemos que buscar como mediadores, como conciliadores, elaborar la cultura de paz, la definición de cultura de paz de
cada una de estas poblaciones, de cada una de las partes. También se menciona la paz neutra, un proceso orientado hacia el desarrollo humano que sea justo, sustentable y perdurable. Quiero que se den cuenta en esta definición de paz neutra cómo cambia. Hemos ido de simplemente la paz es la ausencia de guerra, ¿no? Como muchos definen la salud como ausencia de la enfermedad, hemos pasado a una proposición nueva, la presencia de algo, que exista algo. El aumento del grado de satisfacción de las necesidades básicas humanas, la creación de condiciones necesarias para que el ser humano desarrolle toda su potencialidad en una sociedad. Otro concepto que es muy importante, y este pertenece al campo de la psicología propiamente, es la teoría de las representaciones sociales, entendida como un conocimiento elaborado socialmente, compartido por el grupo y que al ser practicado por el mismo es orientado a la construcción de una realidad social. Para que entendamos un poco más este concepto, yo lo relaciono mucho a lo que son las ideologías políticas, que tienen la finalidad de incitar al sujeto a asumir una posición frente a los hechos, objetos de información, definen una postura a la que no siempre tendrá coherencia con los valores de aceptación, resistencia, hacia la igualdad de órdenes generales. Lo importante de esta teoría es que cuando nosotros trabajamos en el lenguaje de las comunidades, del lenguaje de las personas, ese lenguaje lo convierten en su realidad. Entonces, nuestra responsabilidad, ¿qué tal? Buenas, como mediadores, como conciliadores, es que las personas manifiesten esa realidad, esa paz que ellos quieren a través del lenguaje, porque una vez que lo hagan, se va a convertir en una realidad no solo individual, sino colectivamente experimentada. Entonces, ¿cuáles son las justificaciones que traemos para que existan estas nuevas teorías, esta nueva forma de construir paz? Pues en primer lugar, la transdisciplinariedad. Yo acá vengo como psicólogo y estoy seguro que muchos de ustedes son profesionales slayers, son cientistas políticos y están buscando estas nuevas formas de trabajar en conjunto, mezclar nuestras diferentes disciplinas para encontrar mejores resultados y por sobre todo hacer nuestro trabajo más humano. Hay dos verdades muy importantes que se han encontrado en el estudio del conflicto. Cuando hablamos de un sistema de resolución de conflictos tradicional, un juzgado, y estoy seguro que ustedes, cuando han hablado con una persona que ha atravesado un juicio, 10 años después te sigue hablando del juicio y te dice, no, yo le he pasado muy mal, yo he tenido experiencias horribles con el juez, ir a los juzgados, no, hasta ahora. Y eso es un trauma. Queda un trauma que si bien se ha podido restituir, digamos, el daño material, el juez ha llegado a una decisión favorable, desfavorable, se ha solucionado el tema real, no se ha solucionado la paz y las emociones de las personas. Entonces, como vemos, no basta simplemente solucionar el asunto. Los más pragmáticos de ustedes me dirán, en una resolución de conflictos, una mediación, tú sacas el acta, pones ya, se va a cobrar la deuda a plazos y listo, ya está. Pero la persona no queda satisfecha, no queda completamente tranquila. ¿Qué es lo que pasaba? Las personas que han ganado un juicio no sienten que han alcanzado justicia verdadera. Aunque les hayan dado la razón, su conflicto, la ira y los traumas no han sido resueltos. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Romper ese ciclo de conflictividad que se basaba en la ausencia del problema, ¿no? Ya no quiero esto, ya no quiero el otro, quiero reemplazarlo por ese quiero. ¿Qué es lo que busco? En vez de este problema, ¿qué es lo que quiero? A este proceso le denominamos la operacionalización de la cultura de paz. Habíamos visto muy lindas definiciones, ¿no? Definiciones académicas. Acá les traigo otra de lo que es cultura de paz. Pero esas definiciones se quedan en el aire cuando tratamos con las personas. Adelante. Las personas nos traen
declaraciones como esta, ¿no? Nos dicen, ya no quiero vivir así, ya no quiero estar casado, ya quiero librarme de esta deuda, ya no quiero tener este problema. Si se dan cuenta, nos están hablando en ausencia del problema, lo que ya no quieren que pase. Una vez más, volvemos a esa definición, ¿no? ¿Qué es salud? Ausencia de enfermedad. No, queremos algo más. Entonces, nuestra tarea como conciliadores, como mediadores, es elaborar proposiciones nuevas que pongan en práctica esos objetivos que las personas se plantean dentro de la mediación, dentro de la conciliación, pasar de esa paz negativa a una paz positiva. Acá les traigo un pequeño cuadro comparativo de un manejo del conflicto tradicional, lo que nosotros hacíamos en los juzgados, lo que se hace usualmente un profesional en leyes tal vez formado tradicionalmente, y lo que buscamos nosotros como nuevos profesionales en cultura de paz. Como ven, se orienta un profesional tradicional al pasado y al presente. Nosotros buscamos una orientación al futuro. A partir de este conflicto, ¿qué va a pasar después? No nos interesa las causas, no nos interesa lo que ha pasado antes, y sé que esto suena un poco extraño, pero lo vamos a entender a medida que nos adentremos al enfoque. Una vez más, las conversaciones que mantenemos con las partes, con las comunidades, se centran en el conflicto. ¿Y qué te ha dicho? ¿Y qué ha pasado? ¿Y cómo ha empezado todo? ¿Y cuándo ha sido? Mientras que las conversaciones de este profesional centrado en soluciones, pues se va a lo que las partes quieren en reemplazo al conflicto. Una vez más, nosotros tradicionalmente analizamos el conflicto, analizamos la causa, la enfermedad, pero buscamos analizar cuando el conflicto tal vez no ha sido muy intenso, cuando han podido solucionar tal vez parcialmente el conflicto, cuando han podido entablar un diálogo productivo. Las conversaciones que mantiene un tradicional profesional en ese sentido es conversaciones sobre culpa, validación, a quién es el responsable, mientras que acá hablamos de conversaciones de que ellos deben tomar la responsabilidad por sí mismos y tomar acciones por sí mismos, más que el tercero les diga qué acciones y de quién es la culpa. Esta parte es increíblemente importante. Nosotros vemos a las partes, a la comunidad, a quienes hablamos dentro de la conciliación como incompetentes. Estos pobrecitos no saben nada, están viniendo aquí al centro de conciliación a que les arreglemos el problema, están perdidos. Mientras que desde este nuevo enfoque, las partes no solo son competentes, sino son expertas. ¿A qué me voy con esto? Nadie es más experto en el problema que las partes que vienen a hablar. Ellos lo han vivido, lo han experimentado, incluso saben y son expertas en la solución. Nosotros solo debemos hacer las preguntas correctas y saber escuchar y saber guiarles con nuestras preguntas a que ilustren esas soluciones. Una vez más, en un enfoque tradicional, el conciliador, el tercero imparcial, lo que quieran llamarle el administrador de justicia, es el que da consejos, es el experto del que las partes aprenden. Mientras aquí, el conciliador solo se encarga de hacer preguntas desde la actitud del no saber. No conocemos a estas personas, ellas son las expertas en el problema. Preguntemos, que nos digan cómo ha sido esto y que a partir de esto ellas mismas entren en ese diálogo. Y por último, el éxito de la conciliación tradicional es definido por simplemente la resolución del conflicto. No lo que habíamos mencionado, si se pagará la deuda, si se llegará a algún acuerdo con la familia, ya está. Mientras que en este nuevo enfoque se busca no solo que se ponga en papel lo que es necesario, sino cómo podemos dilucidar un nuevo futuro donde se alcancen más posibilidades. Es una oportunidad para expandir las opciones. Los tres principios que hacen esto intercultural
este enfoque que les quiero mostrar el día de hoy, pues son estos tres. Portabilidad cultural. El hecho de que nosotros vayamos a trabajar con el lenguaje de las personas hace que esta conciliación, esta metodología funcione. Y esto lo digo de experiencia propia. En unidades educativas, acá en el Centro de Conciliación, cuando lo hemos aplicado en universidades, lo hemos aplicado en organizaciones, empresas, lo hemos aplicado por todo el mundo. Incluso hemos llegado hasta Panamá a aplicarlas. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo? ¿Cómo tantos lugares? Hemos hecho todo lo mismo. El mismo enfoque en todos. Y ya les voy a mostrar cómo se hace. Una vez más, quiero recordarles el principio de humildad. ¿Quién es el experto? Aquí tenemos que realmente bajarnos de, a mí me gusta decir, ese estrado académico para decir, los expertos acá son las personas, las partes, la comunidad. Ellos son los expertos, no son el problema, sino en las soluciones. Y por último, este principio de orientación a las soluciones y al futuro. Dejar la culpa, la invalidación, para buscar la toma de responsabilidad y la paz, lo más importante, en la cotidianidad. Bueno, ahora sí nos adentramos específicamente a lo que es el enfoque y la práctica, lo que llamamos central de soluciones. Un poco para dar un contexto de la historia de este enfoque. Este enfoque nace en el ámbito terapéutico, la terapia psicológica. ¿Qué pasaba? Los terapeutas se dieron cuenta de dos cosas. Uno, que muchas veces solo podías contar con 1 o 2 encuentros con la persona. Este enfoque ha sido creado en prisiones, en hospitales, donde muchas veces solo vas a tener la oportunidad de hablar una vez con la persona y se va a morir o va a salir ya de prisión o la van a cambiar. Entonces tienes que hacer el mayor impacto posible en el menor tiempo que dispones. Por eso es que el nombre completo es enfoque breve centrado en soluciones. Es la práctica breve centrada en soluciones. Entonces, este enfoque ha sido desarrollado por psicólogos, trabajadores sociales, quienes estaban obsesionados con la eficiencia. Ellos buscaban estas preguntas que hacían a los pacientes, a las personas, y veían cuál funcionaba mejor. Han hecho estudios en cámara Gesell, han cambiado palabra por palabra las preguntas para intentar ver en cuál de estas se encontraba el mayor resultado posible, el mayor cambio posible de las personas en el menor tiempo disponible. Entonces, ¿qué se han dado cuenta al hacer este análisis de preguntas y ponerlo a prueba una y otra vez? Que para generar un cambio en las personas, que es nuestra meta principal, no se necesitaba ni hablar del conflicto. Entonces, ustedes imagínense que entran a una sala de un terapeuta y en vez de que les haga la primera pregunta, que es usualmente ¿qué lo trae aquí? ¿Cuál es el problema? ¿Qué lo hace sentir mal? Que están preguntando por el problema, ellos preguntaban ¿cuáles son las mejores esperanzas para esta conversación? Desde la primera pregunta, desde el primer encuentro que tenían con las personas, les empujaban a resultados. Y las personas cambiaban su lenguaje, de ese lenguaje negativista, de causalidad del problema, a algo constructivo, a algo positivo. Entonces, este enfoque ha sido desarrollado principalmente a alcanzar la visión de solución de comunidades, ayudando a aclararlas, asumiendo el principio de que cada persona o comunidad posee las habilidades necesarias para crear soluciones y un experto sobre su propia vida. El facilitador, nosotros, colabora en la construcción de esta visión simplemente haciendo preguntas que describan la vida que cada persona desearía vivir, en términos más simples y cotidianos posibles. Bueno, aquí les traigo, tal vez por el tiempo, vamos a hacer esto un poco más rápido, pero buscamos ciertos indicadores con estas preguntas. En primer lugar, excepciones al problema. ¿Sí
Esta dificultad ha sido muy intensa, ha sido muy fuerte, pero ningún conflicto dura al máximo todo el tiempo. Hay momentos donde el conflicto ha sido más llevadero. Hay conflictos donde hemos podido establecer un diálogo. Esos momentos es lo que buscamos, por más breves que hayan sido. ¿Qué has hecho tú para que el conflicto sea un poco menor? Nuestras preguntas son orientadas no solo al presente, sino más que todo al futuro. Si es que lográramos solucionar este conflicto, si es que lográramos solucionar este problema, ¿qué harías después? ¿Qué te permitiría hacer después? Una herramienta muy importante son los cumplidos. Tal vez suene esto algo bastante cotidiano, algo bastante insignificante, pero con cada cumplido que le estés dando a las partes, las estás empoderando y les estás recordando que ellas son los expertos en cómo resolver su problema. No te dicen, ¿no? Una vez sí, he intentado hablar con esa otra persona, hemos llegado a un acuerdo, pero no se ha mantenido, pero lo he intentado. Tú saltas, te felicito porque tú estás intentando resolverlo, felicito tu resolución, felicito tus ganas de que este conflicto realmente llegue a un fin. Y la pregunta del milagro es propia del enfoque más terapéutico, pero aún así la utilizamos dentro de ya lo que es la conciliación y la mediación, un poco modificada. La pregunta del milagro es básicamente, en el enfoque terapéutico, si tú te acostaras a dormir y a la mañana siguiente te despiertas y el problema milagrosamente ya no está, desapareció. ¿Qué cambios notarías? ¿Qué harías al día siguiente? Es un milagro, estamos solo imaginando, es un ejercicio de imaginación. Pero sabemos, gracias a las representaciones sociales, que cuando tú construyes ese lenguaje, estás construyendo realidad. Siguiente. Otra herramienta importante son las escalas, que las vamos a desarrollar casi al final. Y por último, las preguntas de afrontamiento. Siguiente. Creo que se repitió. Ahora sí. Estas son las primeras preguntas que podemos realizar en una sesión de mediación, de conciliación centrada en soluciones. He querido traerlas lo más práctico posible para que ustedes ya puedan incorporarlas en sus sesiones. En una sesión, las preguntas queríamos una sesión. Sí, estas son. En una sesión, y en este caso también lo vamos a aplicar ya en conciliaciones y en audiencias de conciliación. Entonces, estos son los ejemplos de la primera pregunta. ¿Qué resultado se necesita obtener de esta conciliación, de esta mediación, de este encuentro, para que consideremos este proceso exitoso? ¿No? Quiero que vean el cambio. Usualmente preguntaríamos, ya, cuénteme, ¿qué ha pasado? Cuénteme, ¿cuál es el problema? Cuénteme sobre el conflicto. No, desde la primera pregunta ya le estoy diciendo, ¿qué ha venido a buscar acá? ¿Qué ha venido a buscar acá al centro de conciliación? Porque sabemos que para resolver el conflicto a veces ni siquiera es importante hablar del mismo. Si este conflicto significa una oportunidad para hacer un cambio en su vida, ¿cuál sería ese cambio? En vez de este problema, ¿qué le gustaría que pase? Imaginemos que el conflicto ya se resolvió. ¿Qué diferencia habría en su vida? ¿Cómo se darían cuenta? ¿Cómo lo notarían? Sin estas 4 primeras preguntas ya nos arrojan ciertas soluciones de lo que está buscando la persona. Ahora, es razonable que la persona nos responda con el conflicto. No, yo quiero divorciarme. Yo quiero que me pague esta deuda. Muy bien, ¿se entiende? Entonces, si en esa conciliación lográramos que no solo se pague esta deuda, sino ustedes pudieran hacer negocios en el futuro, usted podría ser una mejor comerciante, usted podría elaborar nuevas oportunidades a partir de ese conflicto, ¿sería satisfecho de haber venido? ¿Qué es lo que pasaba? Y aquí les doy un ejemplo. Una vez al centro de conciliación vino
una de las partes, que era una comerciante que tenía una gran deuda a la otra parte. Hablamos de miles de dólares. Y al mismo tiempo, esta persona había sufrido la pérdida de su esposo y habría sufrido una lesión que no le permitía volver a sus labores de comercio. Vino al centro de conciliación, logró llegar a un acuerdo con la otra parte, se resolvió en papel, lo que decimos, ¿no? Se dijo que se pagaría plazos, pero en medio de la sesión entró en una crisis nerviosa que no le permitió continuar. Pasamos conmigo a una sala e hicimos este proceso. Pasamos de que pobrecita la señora, le ha pasado una tragedia, está muy mal, debe un montón de plata, se le fue el esposo, está lesionada, a que a través de estas preguntas ella nos dijo: yo soy una buena comerciante, en este negocio no me he ido bien, pero yo sé que voy a poder. Y es más, tengo una amiga que ella tiene un local en tal lugar, que ahí tengo una mercadería guardada. Yo creo que mañana mismo voy a poder abrir, que ella me ayude y vamos a vender la mercadería y voy a poder pagar esto. Entonces, y hablamos más, y me dicen: ¿sabe qué? A mí lo que me mantiene bien y me mantiene aquí y por lo que he venido es porque yo tengo a mi hija y todo lo hago por mi hija. Ella es mi fortaleza. Entonces yo tengo que salir de ese conflicto para que mi hija pueda seguir con sus estudios. ¿Ustedes creen que eso de la hija y todo está en un acta de conciliación? No, no se pone. Pero eso es lo que ella le ha orientado a querer solucionar el conflicto. Y es parte de esta burbuja. Entonces, en esta primera pregunta, no solo buscamos que se pague la deuda, sino que esta persona pueda salir de ese conflicto, pueda salir victoriosa, pueda ser una mejor comerciante, pueda ser una mejor madre. Eso es lo que buscamos. Que si bien no se va a poner en el acta, pero va a ayudar a la persona a estar más motivada en el proceso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este proceso? Como conciliadores, nosotros obviamente empezamos explicando el proceso de la conciliación centrada en soluciones, donde dejamos en claro que la conversación que vamos a tener en las audiencias, en los encuentros, se enfocará en la meta que se consensuó, o la que pusimos, no solo de cancelar la deuda, sino tal vez ser una mejor comerciante, establecer mejores negocios, una presencia de algo, lo que buscamos. Nuestras preguntas no siguen la línea de cuál es el problema, qué nos trae por acá, sino porque nos van a dar la esencia del problema. Usualmente, y no es esperar menos, las personas nos responden con una breve descripción del problema, se les escucha atentamente sobre lo que deben decir para el conflicto, pero se intenta limitar un poco la emoción negativa. Decimos, ¿no? ¿Usted cree que, por ejemplo, tuvimos otro caso, donde nos trajeron, mire, doctor, me dije, yo no soy doctor, por si acaso, yo soy licenciado, me dicen doctor, ¿qué vamos a hacer? Me trajeron chats de WhatsApp impresos que decían: mire lo que me decía. Tenía como 20 hojas ahí de chats de WhatsApp impresos. Están avivando el conflicto, es leña para el conflicto. Nosotros le dijimos: ¿usted cree que esto sería útil para alcanzar esa meta que hemos dilucidado entre las partes? ¿Usted cree que esta documentación que trajo sería útil para llegar a esa resolución del problema? Y la persona se cuestionó un poco. Sí, creo que esto es más para darme la razón que para alcanzar lo que estamos buscando, ¿no? Entonces decidió no presentar eso en el proceso. Las preguntas hipotéticas, el qué pasaría si, son útiles para referirnos a alteraciones de la percepción de conflicto. Cuando las percepciones del mismo se congelan, es necesario introducir inestabilidad mediante esas preguntas para permitir que siga su curso. La persona muchas veces se va a enfrascar en el conflicto. Nosotros con nuestras preguntas le invitamos a imaginar un futuro diferente. Por eso nuestras preguntas son el futuro. ¿Y qué pasaría si realmente puedes pagar? ¿Qué pasaría si realmente podrías volver a hablar con esta persona? ¿Qué crees que pasaría? ¿No? Así, invitamos a imaginar a estas personas.
Sí. Antes de pasar, yo tengo una duda. Claro. Digamos, tú tienes un enfoque desde la psicología. La mayoría de nosotros acá somos abogados, casi todos, y politólogos creo también. A mí me pasó 2 veces una situación muy particular. Yo lo abordé desde mi óptica jurídica. Llaman a conciliar por un tema de deuda y el deudor llegó así. Yo estoy con la mejor voluntad aquí para poder hablar, pero no tengo plata. O sea, puedes cobrarme, te puedo firmar lo que quieras, pon los términos que te dé la gana, pon las sanciones que te dé la gana, pero no te voy a pagar porque no tengo plata. Si de aquí en un futuro tengo dinero, sería encantadísimo de pagar. No, yo no tengo dinero, ¿qué quieres que haga? Y así, en esas palabras, ¿qué quieres que haga? Yo me quedé así un poco paralizada porque realmente la sinvergüenza de la persona era tal, pero obviamente ese rato vos estás en tu posición neutral y parcial, tampoco puedo decirle, oiga, no sea pues cagadura, ¿no? Pero de verdad, 2 veces me pasó en el centro de conciliación y no había forma. Yo le dije, señoras, arreglemos nuevas soluciones, veremos alguna opción que por lo menos permita, aunque sea ir amortizando la deuda mes a mes. Y me decía, ¿para qué voy a hacer? Realmente no tengo dinero. Lo que gano, y si es que gano, apenas me alcanza para sobrevivir. Le digo, míreme, estoy a los huesos, no tengo dinero. O sea, hermano, yo te he venido a dar la cara para que veas que no me estoy estafando. Claro. Así, parece chiste, pero es anécdota. Claro. Y me pasó 2 veces. Sí. Y le estoy dando la cara. Para que veas, no me voy a escapar, pero no te puedo pagar. Te firmo lo que tú quieras ahorita, pero no te voy a pagar. Así. Y ahora, o sea, poniéndome desde lo que tú nos estás enseñando, no sé cómo yo podría plantearle o motivar a esta persona que desde un primer lugar viene, desde mi óptica viene con una sinvergüenza planteada. Sí. ¿Cómo hacer que esta cambie de esa posición de una sinvergüenza hacia alguien que piense en un futuro mejor? No sé si está bien dicho. Me ha pasado algo similar, pero la pregunta que yo le haría, puede que suene un poco chistosa, pero ¿y si tuvieras plata? ¿Y si tuvieras en el futuro, te entraría un buen negocio, te consigues un trabajo que te da un poco de plata? ¿Qué harías? ¿Cómo sería? Porque nos ha pasado, y eso lo vamos a ver después, ¿qué pasa cuando la persona viene resistente? Nos ha pasado que ha venido un joven y no quería nada que ver con el proceso. No acá en el centro, en otro proceso, y nos decía, no, es que yo no quiero estar aquí, no sé, me han obligado a estar aquí. Y le preguntamos, bueno, ¿y si estarías en otro lugar, dónde te gustaría estar? Todo el día, ¿qué pasaría? ¿Dónde estarías? Yo estaría comiendo salteñas. Ah, ya, muy bien. ¿Y con quién te gustaría compartir esa salteña? Ah, mira, tal vez me iría con mi amigo. Y nos está describiendo otra cosa. Pero lo importante es que ya está imaginando algo diferente, algo en el futuro. Y al final, con esa conversación del joven, llegamos a que él quería compartir más con sus amistades, él se sentía muy encerrado en casa. Y él dijo, no, bueno, sí, me gustaría salir un poco más y sí, quiero tener más respeto con mis padres. Entonces, como les digo, no, en esta fase todavía no estamos buscando hacer el acuerdo. Lo que estamos buscando es que la persona simplemente imagine esta realidad diferente. Y si tuvieras plata, ¿cómo harías? Ah, si tuviera plata, tal vez le daría un 3% al mes. Ah, ya, puede ser, ¿no? Entonces, ahí ya vamos elaborando un poco más, ¿no? Sé que a veces esas preguntas son un poco chocantes, pero sí. Y si se solucionaría el problema, ¿qué pasaría? ¿No? Bueno, la resolución del conflicto no debe ser una confrontación, sino un ejercicio de diseño, ¿no? Diseñar ese futuro. Por más que suene un poco irrealista, pero vamos con nuestras palabras diseñándolo para que esa realidad se vuelva desde el lenguaje. La descripción del conflicto es útil para sintonizar las emociones de ambas partes, ¿no? Si bien
las personas van a hablar de conflicto, buscamos que también entren en el mismo nivel emocional. No que estén las dos, una enojada y la otra pasiva, sino que tratemos de equilibrar un poco más las emociones. Bueno, aquí hay algunos ejemplos, ¿no? La persona decía, el departamento de arriba no deja de hacer ruido, ya no puedo vivir en mi propia casa. Y la parte 2 decía, ¿qué supone que yo haga? No puedo hacer nada en mi propia casa. ¿Qué decía el conciliador? Entonces ambos se sienten incómodos en su propia casa. Tú que no puedes descansar en silencio y tú porque estás bajo escrutinio de tus vecinos. ¿Hay algo que pueda cambiar eso? No, estamos intentando equilibrar la balanza, que las personas entren en sintonía emocional. El paso 2 ya es desarrollar esa meta, que ambas partes estén de acuerdo en lo que van a hacer en la conciliación. Sí. Me parece muy importante que antes de que se presenten las dos personas en conflicto, en el caso de Vegas, sería previamente hablar, ¿no? Pero aún de lo que viven, ustedes les dio de alguna manera poder comunicar, porque si yo feliz, demócrata, espera que todos los demás problemas. Claro. Yo pienso que probablemente sería bueno hablar y decir que hacer algo. Claro. Es importante que al principio del proceso no solo dejar en claro de que vamos a hablar en términos de resolución del conflicto, sino también vamos a hablar de toma de acciones, ¿no? Entonces la toma de acciones es lo segundo más importante de esto, ¿no? Cada parte tiene que ser previamente, ¿no? Nada, se construida para que tenga ese deseo de poder solucionar el problema, en este caso, Exacto. porque no podemos decir, no tengo, quiero hacer todo, Sí, sí. Exacto. Perdón, Daniel, voy a hacer un comentario al respecto. O sea, sí es necesario trabajar mucho en la voluntad de la parte para que pague y todo, pero es muy importante hacerlo dentro del proceso. ¿Por qué? Si lo tratamos al inicio de un proceso, al momento de invitarlo o al momento previo a aceptar una primera audiencia entre las dos partes, la otra persona ya va a sentir que nos estamos parcializando, ya se siente atacada, ¿no? Este es cobrador, no es conciliador, ya nos están poniendo otro rol. Entonces sí es importante para eso ver otras herramientas que vamos a ver en las próximas sesiones, pero una de ellas es el caucus, que una vez que se sientan ambas partes frente a frente y exponen sus problemas y las proyecciones y el cómo quieren resolver o el no voy a pagar y demás, ya una vez que se han enfrentado las dos partes, por usar un término porque la idea es evitar la confrontación, pero una vez que las dos partes se han sentado y han visto una imparcialidad de nuestra parte, ya las puedes separar para que se mantenga la imparcialidad del conciliador, ¿no? Ahora, al momento de realizar una invitación, también es importante el cómo vamos a plantear la invitación, por eso a los chicos en el centro les decimos, no, traten de explicar el proceso. Se los está invitando para solucionar esta situación, no se los está invitando para cobrar, sino queremos solucionar esta situación para las dos partes. Es muy importante que nosotros como conciliadores, mediadores o el término que quieran usar, mantengamos nuestra imparcialidad con las dos partes, porque al momento que una de las partes siente que no estamos siendo imparciales, es el momento en el que el proceso falla. Sí. Tal vez una cosita más, y digamos es importante recordar que el proceso de conciliación tiene un carácter voluntario que está establecido en la ley. Entonces, no podemos nosotros de frente a decir el proceso es para cobro de deudas, vamos a ver cómo usted va a pagar la deuda. O es un tema de asistencia familiar y vamos a ver cómo usted tiene que llegar a pagar el monto de la asistencia familiar. ¿Por qué? Porque esto lo desarrollamos a través de las herramientas, una de las que nos explica Dani, dentro de la audiencia, antes, cuando ve que la imparcialidad dice Paloma, también dio el principio de viola.
en el cual las partes deciden si van a pagar, no van a pagar, si va a pasar asistencia, si no lo va a hacer. No se puede necesariamente un proceso de conciliación, no necesariamente va a llegar a una solución. En muchas ocasiones se llega a una audiencia con una compañía porque no ha habido esta conjunción de voluntades, solo para completar cierta. Claro. Y les comento otro caso, por ejemplo, nos llegó igual, era una persona de la tercera edad y la otra parte eran sus hijos. Y sus hijos nos decían, nuestro padre nos dio esta casa donde nosotros vivimos y él ahora nos quiere cobrar alquiler, nos quiere botar de la casa y no puede ser así, porque él nos dio esta casa para que vivamos. Bueno, se armó el proceso y ellos exigían que el padre les dé esta casa, ¿no? Que les dé. Bueno, esto es simplemente el ejemplo que les había mencionado anteriormente, ¿no? Con los screenshots de WhatsApp que trajo impreso. Un hijo trajo unas cartas que tenía tanto resentimiento al padre que había escrito de niño unas cartas así horribles hacia su padre. Decía, no, yo quiero mostrar el trauma que él ha causado en mí. ¿No? ¿Cómo? Y tú le cuestionas, ¿no? ¿Cómo discutir esto ayudaría a alcanzar esa meta que hemos elaborado? ¿Realmente crees que sería productivo para alcanzar esa meta? Y invitamos a repensar, ¿no? Esas partes más contenciosas del conflicto. Aquí, esto es un poco más teórico, pero para este enfoque hay tres tipos de personas que vienen, o tres tipos de partes que vienen a resolver el conflicto. Una parte visitante, una parte querellante y una propiamente que se hace llamar parte. El visitante viene obligado, ha sido referido por un tercero, ¿no? Y él dice que las partes, ellos tienen un problema conmigo. ¿Qué es lo que debe hacer el conciliador? Pues crear un contexto que relacione la conciliación con lo que él quiera. Todo el mundo quiere algo, ¿no? Como ese chico que quería una salteña, pero al final quería más independencia. Algunos vienen de querellante. No se ve a sí mismo como parte del conflicto, pero cree que él posee, pero hay un error ahí, él posee información relevante para resolver. No, yo nada que ver, pero yo sé esto, o yo podría hacer esto. ¿No? Entonces el conciliador valida sus sentimientos, se le invita a recordar cuando el conflicto estuvo de manera presente más leve, y cuando él intentó manifestar este futuro que hemos desarrollado. Y últimamente como parte que no solo se ve a sí mismo como parte del conflicto, sino que también posee información valiosa para resolver. Como visitante, aquí hay algunas preguntas que se pueden aplicar. Desde su perspectiva, ¿qué cambios deberían ver a la persona que lo refiere a usted? Querían que este proceso sea exitoso. Esto lo aplicamos, por ejemplo, en colegios. Venía el niño y decía, y le preguntábamos, ¿no? ¿Y cómo crees que tu maestra se daría cuenta de que tú estás más tranquilo? De que tú estás mejorando tus notas. Yo levantaría la mano en clase, una vez por clase. Ya tenemos una meta en la que podemos trabajar, ¿no? ¿Qué es lo que desea obtener? La posibilidad de iniciar una conciliación como forma de diálogo con otra parte. ¿Cuál podría ser su aporte, por más mínimo que sea, la resolución de este conflicto? Como querellante, buscamos que esta persona tome esa responsabilidad, que se empodere, sin involucrar la descripción del problema. ¿Cómo ha logrado lidiar con el conflicto hasta el momento? Deseo ayudarte, sin embargo, no creo que nadie pueda hacer que alguien cambie sin que así lo desee. ¿Qué otra forma podemos ayudarte? ¿En qué forma este conflicto significa una inconveniencia para ti? Imaginemos una solución hipotética. ¿Qué cambios crees que notarías en otra persona? ¿Alguna vez observaste a la otra persona comportarse de esa forma? Fue más colaborativa, lograron llegar a un acuerdo, por más pequeño que sea. Si la otra persona directamente no cambiara, ¿qué es lo que podrías hacer tú por tu cuenta? Esto nos ha tocado cuando ha habido audiencias y no ha venido la otra parte, directamente desapareció y la persona quedaba deshecha. Bueno, imaginemos que la otra persona no va a cambiar, no podemos hacer que nadie cambie.
tú, por tu cuenta, ¿qué harías para resolver el problema? Bueno, esas son unas preguntas más de refuerzo en el paso 4, donde las mezclamos con cumplidos, lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Cómo has logrado salir adelante? ¿Cómo has hecho para llegar a un previo acuerdo? Incluso, ¿cómo te sentías en el momento en el que llamaste al centro de conciliación para agendar esta audiencia? En ese momento tú tenías esas ganas de resolver. ¿Cómo era? Contame, ¿no? ¿En qué momento el conflicto estuvo menos intenso? ¿Quién hizo qué para reducir su intensidad? Había anteriormente un momento en el que se ha sentido más tranquila, con menos problemas. ¿Cómo ha sido? Contame. Uno de los últimos pasos es evaluar el proceso. Y esto lo hemos incluido como una manera de hacer no solo seguimiento, sino al mismo tiempo otra herramienta para seguir hablando de la solución del problema y cómo llegar a la meta. Imaginamos una escala donde el puntaje de 10 es la meta que hemos alcanzado, tal y como le hemos escrito entre las partes. Y el 0, todo lo contrario. ¿En qué puntaje nos encontramos el día de hoy? Esto, por ejemplo, lo hemos aplicado acá cuando hemos hecho una intervención en una unidad de la universidad, donde el problema era el clima laboral. Era un clima laboral hostil. Y la meta que ellos decían era que exista una cultura del buen trato. Que cuando yo entre a la oficina, me saluden, y no solo me saluden, sino me pregunten, no solo por cosas del trabajo, sino cómo está mi familia, que se interesen por mí, que se interesen cómo estoy, que cuando llegue el informe trimestral todos colaboremos, no solo se queden ahí al fondo y solo una persona tenga que hacer todo. Y cuando les hicimos esta pregunta, nos dijeron, nosotros estamos en un 5. Ya, súper bien, 5 es un avance. No les dijimos qué tienen que hacer para llegar al 10. No. Les dijimos qué hace que ese puntaje sea 5 y no 0. ¿Qué ya están haciendo para resolver el problema? Y nos dijeron, pues, nos tienes aquí, en este encuentro, colaborando. Incluso en el refrigerio hemos podido charlar muy amenamente, hemos podido compartir un pequeño alimento. Lo que nos está mostrando que realmente podemos entablar estas conversaciones, podemos resolvernos, podemos llevar bien, no todo es malo. Y una vez más, lo que lo hace otra pregunta de intervención es, si el día de mañana el puntaje subiera solo en un punto, si subiera un 6 en ese caso, ¿cómo se darían cuenta? Ellos nos dicen, pues haríamos lo mismo a la hora del té, creo que nos tomaríamos ahí el café con alguna masita que alguien trajo y intentaríamos entablar una conversación más amplia. Eso es lo que buscamos, cotidianidad, no algo grandioso, una nueva definición tremenda, académica de cultura de paz, sino que sea algo cotidiano, chiquito, pequeño. Se aplica durante las audiencias para su monitoreo. Al concluir cada sesión, se pregunta a las partes si es necesaria otra audiencia. Otra vez, nosotros no somos los expertos, no les vamos a decir, mira, tienen que volver la siguiente semana. No, las partes son las expertas. ¿Desearían volver? ¿Desearían continuar con el proceso? Hasta que ellas estén satisfechas, hasta que ellas nos dicen cuándo detenernos. Para entonces la mediación se habría dado por finalizada con el acto de conciliación o mediación, plasmando el futuro preferido y las acciones necesarias para alcanzarlo, ¿no? Las acciones concretas y cotidianas. Aquí hay un ejemplo de retroalimentación. Aquí es cuando nosotros intervenimos, ¿no? Nos hemos limitado a hacer preguntas todo el tiempo y ahora sí intervenimos. Felicito que hayan tenido la valentía de haber asistido. Sé que han pasado por mucho conflicto, mucha incomodidad, pero a pesar de ello se han mantenido constantes y han decidido seguir adelante. Hicieron bien en tomar la ruta del diálogo, no ha sido un juicio. También me alegra que hayamos podido tener una conversación calmada, a pesar de la tensión evidente. Sugiero que para la siguiente sesión, la siguiente audiencia, el siguiente encuentro, intente realizar el trámite deseado y lo haga de la mayor prontitud posible. ¿No? Les estamos empoderando, les estamos alentando, les estamos dando cumplidos de que realmente han sido capaces
de hablar del conflicto a pesar de toda la situación. Y ustedes me dirán, bueno, entonces, ¿qué hacemos en las siguientes conversaciones? Hacemos lo mismo, todos los mismos pasos, describimos otra vez si es necesario, describimos los avances, pero la pregunta más importante es siempre la primera. ¿Qué ha mejorado desde la última vez que nos vimos? No les he preguntado, ¿han cumplido un acuerdo? ¿Estarán cumpliendo? A ver, ¿qué han hecho esta semana? ¿Vos qué trámite has hecho? No. No hablamos del problema. Hablamos de la solución. ¿Qué ha mejorado desde la última vez que nos vimos? Y nos van a decir, no, doctor, todo igual. Bueno, todo igual. ¿Qué has hecho que siga igual y no empeore? ¿No? ¿Qué estás haciendo para mantener esto que si bien no se ha ido al tacho, pero estamos aquí, seguimos aquí, has venido? Ah, doctor, pues he ido a averiguar. Ya estamos tomando el avance. ¿No? Entonces creo que ya quiero cerrar con esto de como cualquier medicina, ¿no? Las indicaciones y contraindicaciones. Si buscas tú tener un efecto más positivo en menores sesiones, ese es el enfoque. Si quieres que las partes sean más autónomas, quieres dejar tu visión de experto, ese es el enfoque. Lo hemos aplicado en conflictos vecinales, escuelas, hospitales, divorcios, entre padres e hijos, perpetradores y víctimas, a través de la mediación restaurativa, compañías y organizaciones, conflictos laborales, seguros, negocios, conflictos de equipos y unidades, incluso en el gobierno. Cuando lo contraindicamos, cuando no es bueno este enfoque, cuando las partes no pueden considerar una meta mutua, ¿no? La primera parte que decíamos, a ver qué vamos a trabajar aquí, ponemos de acuerdo. Y si el conciliador no está dispuesto a dejar su posición de experto y estar 2 pasos adelante de las partes. Las partes son los expertos. Bueno, aquí quisiera escucharlos a ustedes. Si tienen alguna cuestionante, ya para cerrar, algún pensamiento final sobre este enfoque, qué les gustaría discutir, soy todo ello. Adelante. Universidad, sobre de la casuística de ustedes desarrollada a través de la práctica, ¿qué tipo de conflictos son los que pueden llegar a una coincidencia, una meta, una meta mutua? ¿Cuáles? Definitivamente no. Es decir, me da la impresión que hay una psicologización del abordaje que hace que otro tipo de habilidad, otro tipo de competencias, otro tipo de abordaje y otro tipo de meta. Claro, ¿no? Lo que nosotros queremos es considerar un conflicto, no buscar que la gente se vaya sonriendo. Obviamente, probablemente se ocurra así, pero la sonrisa no es sino solo un síntoma de una cadena de unidad de actitud. Claro, y atender solamente el síntoma podría llevar a todo el debate que podría haber en esa discusión. Entonces, a partir de su experiencia, me gustaría que nos comente en qué casos funcionan mejor y en qué otros es preferible tomar en cuenta otro tipo de metodología. Claro que sí. Una de las garantías de este enfoque es que o la persona o el conflicto o las partes mejoran o se quedan igual. Nunca empeoran. ¿Por qué hablamos de esto? Porque no abordamos esa, vamos a decir, esa forma confrontacional o esa forma más tradicional de como que andar redundando en el conflicto, ¿no? Entonces, esa es una de las garantías de este enfoque, que si bien funciona mucho mejor en casos familiares, ¿no? Y hay obviamente algunos casos más complicados, pero el hecho de tener estas conversaciones con las personas, como les digo, nunca vas a dejar el conflicto peor de lo que está. O lo dejas igual o lo mejoras. O al menos
implantas la idea a esta persona de que puede haber algo diferente, una solución diferente. Entonces, eso sería. ¿Había otra pregunta por allá? Sí. Sí. Entonces, me parece a mí que un conciliador es más que todo un como animador, ¿no? Que ayuda a ambas partes se comuniquen. Porque no cada parte, no tanto el conciliador al principio, sino que ambas partes tienen que comunicarse, ver las soluciones, las respuestas, los problemas que tengan. Y después el conciliador toma parte de la solución. Sí, incluso. También hay que Sí, sí. solamente todos los autores que muestran la bibliografía tienden a mostrar ese tipo de respuesta o hay otro tipo también de soluciones. Pues estos son los autores que se han especializado, ¿no?, en este enfoque y lo han tratado, como les digo, en todos esos ámbitos que hemos mencionado, desde los carcelarios, hospitalarios, hasta realmente mediación y conciliación extrajudicial en muchos ámbitos. Y más que un animador, yo diría, el conciliador es, vamos a llamarlo, un constructor, el que invita a las partes a construir un futuro o una solución diferente, ¿no? Y él es el encargado de tomar cada de las piezas que sale del lenguaje de las personas y hacer algo nuevo, ¿no?, con estas herramientas que les estamos proponiendo. Sí, algo más. Yo tengo, a ver, una última cuestión. Como dices, este es un enfoque que podemos usar para conciliación y así también hay muchos otros enfoques. Claro. Pasando por el más común, que es el que tenemos casi todos nosotros, un enfoque más jurídico. Tras una primera sesión en la que tratemos de aplicar esto, si vemos que esta sesión no nos da un mayor resultado o no avanzamos en el proceso, es posible cambiar. O sea, podemos, porque dices que esto no afecta, o sea, no va a dejar al conflicto peor. O sea, simplemente es una sesión que lo hemos intentado y vemos que no nos está dando el resultado que deseamos y vamos a intentar otro resultado, o sea, vamos a intentar otro enfoque. Eso es completamente válido, ¿verdad? No. Ahora, a ver, explicar, he entendido mal entonces. Bueno, tal vez esta es una visión más terapéutica, pero estamos mezclando tratamientos, ¿no? No es recomendable, yo no lo recomendaría porque confundes a la persona, ¿no? Un día tu lenguaje y tus preguntas están orientadas a la solución, al futuro, la persona sale motivada, la persona sale con una visión de lo que ya va a hacer, y luego en la siguiente sesión eres una persona completamente diferente que empieza a ahondar en la herida, empieza a hablar del conflicto y la persona entra en un ánimo mucho más oscuro. Entonces, estamos cambiando de personalidad, ¿no? Un día es la doctorita que está siguiendo una línea de cuestionamientos, la persona se acostumbra a eso y luego viene otra persona completamente diferente, ¿no? Aún así, yo les he traído y les he enviado a la organización un resumen, un documento que hemos elaborado a partir de estos autores y de otros más, sobre una guía de preguntas. De todos los pasos que hemos visto, unas cuantas más, para que ustedes las puedan aplicar, ¿no? Y yo les recomendaría que apliquen estas preguntas en los momentos en los que las personas están más enfrascadas en el conflicto, que solo hablan de lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Yo les invito a que apliquen estas preguntas, pero sí les advierto del peligro de mezclar medicina, ¿no? Eso. Sí, adelante. Mire, yo he venido a practicar la y entonces por la de otros factores.
factores. Así como, por ejemplo, le comento que se trata de una división de bienes después del divorcio. Y bueno, todos están de acuerdo. Sí. Pero que nos interesa, a mí me interesaba a mí, era una solución, ¿no? Y evitar el proceso, juicio, etc. Y entonces hice varias sesiones, hice un trabajo, yo llamo de ablandamiento, de preparación del camino. Todo estaba listo. Se trataba simple, la última vez simplemente, se trataba de un bien inmueble y se trataba de hacer una venta directa, ¿no? Era una casa, una construcción de 4 pisos, de obra gruesa. Pero la diferencia era en el precio. El ex marido dice, esa casa no cuesta más de 60. Pero la ex esposa dice, no, esa casa vale más de 130. Entonces busquemos un medio, busquemos una aprobación técnica. Bueno, todos estaban de acuerdo. Y tuve una charla como de 1 hora y media, más o menos así. Salvo a mediodía, ya había pasado, eran 12:15, todo el tribunal ya estaba vacío. Y entonces salimos, primero sale el ex esposo, enseguida sale la ex esposa, y salgo detrás de la oficina, pero hay una persona que estaba ahí, el ex esposo se aproxima, se encuentra, le da un beso y eso terminó todo. Ya no hubo más conciliación porque la otra persona dice no, porque no es nada. ¿Qué les parece? Son cosas que pasan. Y nunca hubo conciliación. Pasaron 3 años, finalmente terminaron en la misma forma que yo había propuesto, pero ya no podía avanzado, me parece, ¿no? Pero ya se termina. Yo creo que la meta del conciliador, y eso hablábamos con otro centro de conciliación, es que nosotros seamos olvidados. No queremos hacer dependientes a las partes hacia nosotros. ¿No? Que la doctorita es la única con la que podemos hablar, con la que el presidente puede hablar con ella. No. Queremos que las partes, cuando salgan de la facultad, nunca más vuelvan. Queremos que se olviden de nosotros. Solucionen su problema. Y en eso va el hecho de empoderar a las partes con sus soluciones. ¿No? Que la solución, yo les invito siempre a que la solución no venga de nosotros. Porque en el momento en el que venga de nosotros, las personas se hacen dependientes a nosotros. Y nos volvemos jueces. Por eso es la importancia de que las partes mismas verbalicen su solución, lleguen a esa realidad y que se olviden de nosotros, que alguna vez han venido aquí a la facultad. Bueno, muchísimas gracias, ya me estoy pasando el tiempo, entonces un aplauso para ustedes y espero que podamos hacerles presentes el regalo que les he traído de la guía de preguntas para que puedan aplicar. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. De hecho, todo el material, tanto la presentación como el material que señala Daniel,